Buenas noches, nos encontramos aquí presente con el señor Manuel Cabañas López, quien en esta oportunidad nos va a dar información acerca de toda la cultura de los sachapuyos. Buenas noches, señor Manuel, ¿cómo se encuentra usted? Un gusto saludarlos. Bien, felizmente bien. Bueno, empezamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué siente usted cuando escucha la palabra sachapuyos? Habría que contextualizarla en diferente proceso de estadio y de tiempo, ¿no? Si hoy, por ejemplo, en el siglo XXI asociamos la palabra sachapuya con el mundo contemporáneo, no tiene explicación, no tiene justificación, no tiene fundamento, una cuestión muy sencilla. Es que los tiempos cambian, los tiempos se modifican, se altera la realidad y la percepción también. Y hoy sachapuyo suena a una palabra sin sentido, pero si uno regresa a los orígenes de esta palabra, donde se involucra toda una evolución de una cosmovisión territorial, de un grupo de centros poblados que construye una cultura prehispánica, y entendemos la concepción de que sachapuya o sachapuyos es una denominación quechua y que representa al valor subliminal que tienen estas personas que se ubican en la cordillera de los Andes a más de 2000 metros de altura y que le asocian con la ciudad de las nubes, el hombre de las nubes, le da un poder místico y un poder relevante toda vez de que la altura, la neblina, está asociado también a contexto climático, pero al mismo tiempo también a una fortaleza de sobrevivencia humana para entender que el clima no puede ser motivo de justificación para alcanzar un sueño. Y cuando vemos que esto se ha realizado como lo que es Rebash, como lo que es Cuelap, como lo que es Levanto, como lo que es Iálape, como lo que es Macro, entendemos de que esa gente y esa palabra sachapuya es motivo de orgullo, de gran satisfacción y que debe seguir siendo fortalecida a través de la educación, a través de las vivencias y contar las historias orales, transcribirlas en escritos, como en el caso mío, elaborando libros, para que con el paso del tiempo no solamente trascienda, sino sea motivo de reflexión permanente, ¿no? Claro, muy bien. ¿Y de dónde es que nace la palabra sachapuyos? Ahí existe diferentes conceptos y teorías de diferentes tipos de estudiosos de la cultura de los chachapoya y que otros también están asociados a la cultura de los chillaos, ¿no? Si uno se remonta a los 6000 años atrás, en Amazonas, de acuerdo a estudiosos europeos, básicamente franceses, y con la complicidad de la Universidad Católica del Perú, en Amazonas se manejaban un promedio de 86 dialectos o 86 idiomas locales y que cada uno tenía un espacio y una topografía territorial. Por ejemplo, si tú encuentras acá en Levanto, la expresión de Levanto es muy distinta a Conílape, a Yálape, lo que es otro tipo de idioma y otro acento lingüístico en la zona de Luya, por ejemplo, Luya Chillaos. Y si tú vas a las Baguas, por ejemplo, encuentras otros tipos de enamatopeyas o dialectos, y si te profundizas en la Amazonía nuestra, en Condorcanqui, tú encuentras al Aguajún y al Huampís como forma y expresión humana. Con la presencia de los incas, hay una mixtura entre lo que se podría entender el lenguaje natural de los chachapoya o sachapuyo y el lenguaje impuesto por la subcultura impuesta por los incas a través del quechua y del aymara, entendiéndose de que gran parte de la población nuestra, sobre todo de la zona bélica, supuestamente guerrera, aguerrida como eran los chachapoya, habían sido trasladados a otros territorios como por ejemplo el centro del Perú, o a Bolivia, o a Chile, o a Argentina, ¿no? Tal es decir, de que usted encuentra chachapoyas como palabra en Bolivia, en Chile y en Argentina respectivamente, y otro en Estados Unidos, increíblemente.
Entonces esa mixtura entre lo quechua, la aymara y la topología de los idiomas nuestros ha creado esta simbiosis de expresión sacha, de lo que inicialmente representa la falsedad, ¿no es cierto? Todo lo que es sacha es falso y puye es altura, ¿no? Entonces, pero si lo miramos de esa división epistemológica o lingüística, podemos hablar de que todo es una falsedad, ¿no? Pero si lo damos en el contexto propio de la expresión de la sinergia de ambas lenguas o la unión de varios idiomas, estamos hablando de Sachapuyo, tierra de hombres fuertes. Y creo que es el término más común y más saludable también para la historia y para nuestra cultura, ¿no? ¿Hace cuántos años se viene celebrando la costumbre de Sachapuyos, más o menos? No se puede decir celebrar, sino conmemorar, porque la celebración es una cosa fortuita. Yo celebro tu cumpleaños, celebro el Día de la Madre, pero fortuitamente. Sabemos que mamá es 365 años, papá también, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que nosotros conmemoramos no solo un aniversario, sino conmemoramos el hecho mismo de formar parte de una tradición y de una cultura que es poco valorada a través de la historia. Si, por ejemplo, uno hace una comparación entre Cuélap y Machu Picchu, que son los dos emblemas nacionales, encontramos que Machu Picchu es mucho más moderno que Cuélap, por ejemplo. Cuélap es pre-inca y Machu Picchu es inca. Entonces, ahí tú te comienzas a preguntar, ¿quién tuvo mayor valor? ¿Los Chachapoya o los Cusco? ¿O los incas o los ayllus y la gente que ha vivido en este territorio? Y por eso es que se habla inclusive del dominio, por ejemplo, genético de los Chachapoya a través del incanato. Y si ustedes hacen un poco de descargar la historia, se encuentran, por ejemplo, con leyendas interesantes en el tema de Levanto, donde viene Tupac Yupanqui, se enamora de una chica de Levanto y lo hace como colla, y lo hace como su concubina, y tal es así de que los vestigios de la historia aparentan decir de que el hijo desconocido o desnaturalizado del incanato de Tupac Yupanqui es Atahualpa, mientras que los ecuatorianos discuten de que el nacimiento es en Atahualpa. Hay evidencias que Atahualpa haya nacido, por ejemplo, acá en Chachapoyas, básicamente en Levanto, ¿no? Eso obviamente es una teoría, es una hipótesis. Pero si vivimos de teorías y de hipótesis, entonces no podríamos decir que estamos festejando, celebrando algo o conmemorando, sino que creo que es una recreación permanente de todo hijo natural del territorio que tiene que remembrar algo trascendental y que para que no se olvide tenemos que recordarla permanentemente. Porque dice que la historia termina cuando se deja de contar y cuando se deja de escribir. Entonces los amazonenses tenemos esa obligación moral de seguir trasladando oralmente esos testimonios del pasado y escribirlo lo poco que se pueda para que estas cosas sigan vigentes en el tiempo, ¿no? Transmitirlo, y ustedes, los futuros docentes, pues tienen esa obligación, ¿no? De llevar eso al aula, llevar a la escuela, y de que el niño del futuro se fortalezca con ese propósito y el orgullo de haber nacido y pisado una tierra donde tiene mucho valor nostálgico, donde tiene mucho valor cultural, donde tiene mucho valor en la historia y en el tiempo, ¿no? Ya, ¿cuáles son las costumbres típicas de los Sachapuyos? Si uno comienza, por ejemplo, a leerlo a Westerfallen, a Arturo Ruiz Estrada y a todos los estudiosos como Jens Savoy que han pasado, o inclusive a Kaufmann Doy que han pasado por los estudios genéticos del ADN, la cerámica, la orfebrería de Chachapoya, básicamente en Cuélap, te vas a dar cuenta que lo mismo que tú consumes hoy consumían los antepasados. Si tú dices que, por ejemplo, yo quiero comer un purtumuti, tú encuentras evidencias del mote con el frejol en las excavaciones que han hecho en Cuélap. Por lo tanto, las costumbres que hoy mantienes es producto de esa evolución en el paso del tiempo, que fue una forma de vida y una forma también de alimentarse y de retrotraerse como familia, ¿no? Porque si uno analiza los pisos ecológicos de Chachapoyas o de Amazonas en la zona sur sobre todo,
tú estás hablando de un terreno de 1500 hasta 4500 metros de altura, como es Chuquibamba aproximadamente, y Cuelap se encuentra a un poco más de, o cerca a los 3000 metros de altura. Y a 3000 metros de altura no se puede producir queso, no se puede producir leche, no se puede producir papaya, pitahaya, o manzanas, o frutos, ¿no? Entonces, tú tienes que asociar al tubérculo, a la papa, el frijol y el maíz, que era la comida casi permanente, con algunas modificaciones en la gastronomía local, que no es muy extensa, que digamos, pero por lo menos mantiene esa tradición. Calculamos más allá de los 2000 años de vigencia de esas costumbres que la tenemos hasta hoy, sobre todo el purtumute, que es una comida bastante resaltante en la gastronomía local, ¿no? Ya, ¿qué actividad o festividad considera usted que hace únicos a los Sachapuyos? Mira, hay un estudioso, Roger Mori Hidalgo, que vive en los Estados Unidos, y el año pasado me tocó compartir con él una experiencia muy interesante, donde él habla, por ejemplo, la ubicación espacial y cósmica de Cuelap. Y él habla de los equinoccios, por ejemplo, de invierno, habla, por ejemplo, la colocación de la luna, de las estrellas y del sol en el mes de junio, justamente entre el 16 y el 22 de junio se va a producir ese equinoccio, que es una relación interesante entre el espacio y la Tierra, donde inclusive se va a poder apreciar el tema de la relación y cómo es que cada una de las casas que se han construido en Cuelap tiene una razón desde el punto de vista cósmica y espacial, astronómica y espacial. Entonces, si tú quieres hablar de festividades de esa relación, tú tendrías que fortalecer, más allá del folclore, este tema de este fenómeno sideral que se produce como un fenómeno extraordinario y única vez en la Tierra, y que lo producen en el Tahuantinsuyo y lo producen, por ejemplo, en Cochabamba en Bolivia, y otro en Chile, ¿no? Y este fenómeno de seguir investigándose como lo que se está haciendo, inclusive va a haber un experimento en esos días en Cuelap, para ver si es que efectivamente se repite ese fenómeno. Ya estaríamos hablando de una festividad cósmica astral que podría trascender, inclusive modificar todo lo que es lo común, lo plástico, como es visitar una piedra y salir de una piedra, y entrar a visitar el tema cósmico, porque inclusive en las fotografías que publicaron ese equinoccio del año 2022, aparece como si el Sol estaría en 4 lugares al mismo tiempo, ¿no? ¿Considera usted que las costumbres se siguen manteniendo a pesar de los años? Es que si no se mantendría, hija, no sería costumbre, ¿no? Entonces todo lo que se mantiene a través del tiempo se vuelve en tradición, se vuelve en costumbre, se vuelve parte de tu historia. Y el hecho mismo, por ejemplo, de hacer referencia básicamente al frijol y al maíz al frijol, maíz y la otra cosa que les comenté, conlleva a de que no se desnaturalice el proceso de la evolución y de la cultura de la humanidad. Y eso te hace pues único, ¿no? Mantener esas costumbres, porque la costumbre, la tradición, que a través del tiempo pasa a ser mito o se convierte en leyenda, forma parte también de tu forma de cohabitar con los demás, y tienes alguna razón para comentar a alguien que es nuevo en el territorio y enamorarlo subliminalmente de lo que ha significado tus raíces en el pasado, y que eso, con las conversaciones y con la traslación oral de las mismas, se convierte en parte de tu vida misma, ¿no? Y más aún ustedes que son docentes, ¿no? Van a ser docentes, ustedes tienen que vivir, al margen de la currícula pedagógica, también tienen que vivir de las vivencias, de las historias, de las anécdotas, de esas conversaciones un poco exageradas, pero que al niño también le exaspere el tema de la floración del talento, de la imaginación, de la recreación, porque un hombre que no tiene imaginación es un hombre que no tiene alma, ¿no? Sí, pues. ¿Usted tiene conocimiento de qué lenguaje utilizaban antes para comunicarse los Sachapuyos?
Era un lenguaje que no se ha explotado, que no se conoce mucho, solamente sabemos muy genéricamente que han habido en esta parte del territorio peruano un promedio de 82 lenguas, ¿no? Y de esas han desaparecido todas. ¿Cómo desaparece? Desaparece por la imposición. No te olvides que, por ejemplo, si usted revisa el mapa de estadística de población y vivienda del INEI, dicen que en Amazonas hasta hoy siguen hablando de 2% quechua y aymara. Pero fíjate, en esa época el 100% hablaba el lenguaje de los chachapoya, pero con la imposición del Tahuantinsuyo se desapareció y luego vino la colonia, el virreinato, impusieron a través de la Biblia y de la cruz todo lo que significa salvajismo y pasado para interiorizar el presente, y con la imposición del idioma también hemos perdido muchas costumbres que de repente si estarían conviviendo con nuestra realidad, otra sería la historia y el desarrollo del territorio de la región, ¿no? ¿Considera usted que la cultura se sigue manteniendo hoy en la juventud de los jóvenes actuales? Pero habría que entender, hija, qué cosa es cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, la cultura de la época griega se mantiene vigente porque alguien lo escribió. La cultura de hace 200 años atrás no puede ser la misma del presente. La cultura cambia de piel, la cultura se modifica, la cultura como esencia sigue siendo vigente, pero se modifica en función a las realidades y a las percepciones de cada generación. Obviamente que lo que ustedes viven como lo que yo he vivido es muy distinto, porque son realidades muy distantes, donde en mi generación vivíamos para el estudio, para la investigación, para la exploración, y hoy ustedes tienen en un teléfono smartphone todo lo que ustedes quisieran tenerlo, pero y a menos riesgo de fallar, porque hoy inclusive con la inteligencia artificial, en próximo tiempo se van a olvidar de su director José Mercedes, ¿no? Y se van a olvidar también de los que van, y se van a olvidar de ustedes también como maestros en el aula. Entonces, pasa por que esa cultura se actualice, se modernice en función a necesidades y voluntades y empeño de cada factor humano que forma parte de un ciclo de vida, ¿no? Así como el hombre cíclico, terrenal, también la cultura evoluciona. Y si es que la cultura no evolucionaría, no sería cultura. Y eso es lo que le da el valor determinado a esta cultura como una gran palabra de paraguas, que cuando tú aterrizas comienza a convertirse en usos, tradiciones y costumbres. Allí sí te podría decir de que ha variado mucho. Yo soy de la generación, por ejemplo, del trompo, soy la generación de las bolitas, soy la generación del bolero, por ejemplo, ¿no? O de saltar a la soga, o a la pega, o a jugar a las chicas al jackie, por ejemplo, ¿no? A los jazz, ¿no? Pero ustedes son de esa generación que ya se olvidaron de jugar, que están viviendo su tiempo en función a la modernidad y a la tecnología, que les aleja de esa realidad que hemos construido a través del tiempo y que les acerca a una realidad artificial. Entonces, ahí es donde se tiene el temor de perderla si es que no hay una generación que se aboque a la investigación. Y eso creo que ustedes como docentes tienen esa doble obligación, ¿no? O sea, uno por un lado, formarse ustedes como docentes de muy buen nivel, porque ustedes estudian en un instituto que tiene muy buena historia, es referente nacional y tiene la obligación también de crear conciencia crítica de nuevos valores y fortalecer esas costumbres, mitos y leyendas para que esa gran cultura no se pierda en la nueva generación que a través de su sapiencia va a aprender nuevos aprendizajes, ¿no? También, a personal de usted, ¿qué iniciativas tendría usted para que los que vienen sigan valorando la cultura de los Sachapuyos? Mira, yo te soy muy honesto. A mí me encanta escribir. Yo tengo 14 libros escritos, entre crónicas, mitos, leyendas y novelas. Y si tú me preguntas eso, yo te respondería, básicamente, lo único que podría salvar al mundo es hoy escribiendo. Escribiendo lo que ha pasado en la historia, detallando y recreando todo lo que hemos sido en el pasado para que en el futuro tengan como testimonio viviente un libro y que ese libro les abra la expectativa de pensar de que no son únicos en el universo, sino que en el pasado hubieron personas que dejaron huella para que en el futuro vivan a satisfacción y a buen confort, ¿no?
no perder la cultura, no perder la historia, simplemente recrear la historia, dejar de lado la oralidad, el cuento, sino convertirlo en escrito, ¿no? Y por eso es que cuando yo tuve la oportunidad de escribir mi primer libro, en 2010, por ejemplo, que se llama Que no te cuenten cuentos, que es un libro recreado de 300 años de historia de Chachapoyas, lo hice pensando en eso, de que ese libro va a servir a las generaciones del futuro para que cuando estén viejos o tengan 30 o 40 años en el 2060 o 2100, recuerden que en 1536, en que en 1825, en 1932 hubo alguien o algunas personas que formaron parte de la historia y nos heredaron esas cosas que la tenemos presente y nosotros estamos heredando a las generaciones del futuro. Yo creo que la única forma de salvar al mundo es escribir. Escribir para que se quede plasmado. Plasmado como herencia, porque lo que escribes nadie te va a quitar, ¿no? Claro. Dentro de los 14 libros que usted menciona, como ciclo, nosotros en sexto ciclo hemos tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, uno de sus libros. El año pasado hemos leído hasta el Tueta. Ese es el último libro que escribí físicamente. Es un libro, felicitarle por el contenido que tiene. La verdad, te lleva a recrear el pasado, lo vives, es como cuando tú lo vas leyendo, vas viviendo en cómo era ese tiempo, en cómo era compartir esos momentos antes con los amigos y cosas que ahora ya no se ve, o bueno, en la ciudad mayormente ya no se ve. En los pueblos, en lugares alejados, todavía de repente pueden compartir, pero en las ciudades ya no se ve. Y felicitarle por ese contenido y otros libros que usted de repente nos pueda dar a conocer que haya escrito. Hay un libro, por ejemplo, como te digo, esto de Hasta el Tuétano, yo lo escribí porque si tú como me lo dices, te ha gustado, a mí ese libro me sale por una especie de obligación moral, por el profundo cariño y amor que yo lo tengo a mi tierra. Y cuando yo digo lo quiero a mi tierra, no es por un tema político, no es un tema de interés económico o de que alguien me ponga un altar, sino es mi profundo aprecio y gratitud por el privilegio que tengo de haber nacido aquí en Chachapoyas, tener mi esposa en Chachapoyas y que mis hijos han nacido acá y que gracias a Chachapoyas mis hijos están teniendo su propio futuro. Y lo escribí Hasta el Tuétano porque cuando tú te enamoras de alguien, te enamoras sin condición. Y yo me enamoré sin condición de Amazonas. Y por eso es que el libro de Hasta el Tuétano es hasta la raíz, hasta lo más profundo de tu ser, ¿no? Entonces, si tú lees a las crónicas, a la Murushita, por ejemplo, a Jetas Mojadas, y tú lees un poco la historia de Pedro Ruiz Gallo, o recreas un poco la relación que existe entre Felipe Santiago Salaverry y Agustín Gamarra, o inclusive Braulio de Campo Redondo, tú entiendes el motivo y la razón por qué somos un departamento de la forma como nos hemos construido. Entonces, entre los 14 libros, todos los libros tienen que ver algo con Amazonas, tienen que ver algo con Chachapoyas. O sea, en ninguno de mis 14 libros está ajeno la palabra Chachapoyas. Porque creo que moralmente me siento obligado a transmitir desde mi concepto como periodista que soy, de dejar una evidencia de que esta palabra Chachapoyas no se puede prostituirlo en el tiempo, no se puede degenerar en el tiempo por la ignorancia. Y si ustedes que son jóvenes, que tienen tal vez 22, 21 años, hoy estamos viviendo un tema donde todo se está degenerando, donde todo se está descuartizando por intereses. No te puedes ver tú con la gente de Bagua y Utcubamba por el odio tonto que existe entre el sur y el norte. Y los del norte dicen que Chachapoyas no existe porque ahí son chachapuyas, o sea, chachaburros. Y no es así, o sea, tú no puedes permitirte una lisonja, un atrevimiento de la ignorancia que desconozcan todo el proceso de la evolución de un pueblo. Entonces, cuando uno asume ese martirologio, ¿no?, en tu vida, asumes ese pasivo y activo de que alguien te alabe, como tú, y alguien te cuestione, como mucha gente, porque no entiende la importancia de lo que es la labor de escribir. Escribir no es fácil, escribir es complejo, y escribir no te hace millonario.
escribir simplemente lo haces tú por placer, como los digo a mis alumnos en la universidad. Yo soy docente como ustedes, no porque me pagan bien, porque a ningún maestro lo pagan bien, lo hago por el placer de enseñar. Entonces, si ese placer de enseñar en algo les cultiva a ellos una motivación futura de imitarme en algo de lo que escribí en mis libros, yo ya me siento mucho más que satisfecho, ¿no? Porque al final de cuentas en la vida, tú has nacido para cumplir una misión, sea cual sea. Y ustedes, por ejemplo, la gran misión que tienen, que es la mejor de las misiones, es la pedagogía. Sin pedagogía no hay solución. Sin pedagogía no hay apertura de la ignorancia al conocimiento y a la sabiduría. Sin pedagogía estaríamos todos en la oscuridad, ¿no? Yo los felicito a ustedes por ser seres de luz que van a aclarar a través del conocimiento práctico en el aula a chicos que tienen que crecer con otros tipos de virtudes y dejando de lado tanta karma tonta y mezquina, hipócrita, del chisme, del rumor, del cuestionamiento tonto y dejando de ser cada vez menos seres humanos, ¿no? Yo pensé que la pandemia nos iba a cambiar de actitud, pero la pandemia nos ha endurecido y hemos salido como fieras salvajes a seguir dañando a la gente, ¿no? Y eso no creo que es el espíritu del ser humano, de los que sobre todo somos sobrevivientes, ¿no? Pues muchísimas gracias por brindarnos este espacio donde nos comenta acerca de lo que es la cultura de cómo vienen los sachapuyos. En nombre de la institución pedagógica Toribio Rodríguez de Mendoza, el instituto, de las estudiantes del sexto ciclo de educación inicial, lo agradecemos de todo corazón por este momento maravilloso de compartir y de dialogar también con usted lo que es acerca de las culturas, de cómo viene nuestra cultura, pues que nos identifica como chachapoyanos, verdaderamente de cómo nosotros nos vamos a ir, como usted dice, somos docentes que vamos a enseñar a los futuros niños. De esa manera, muy agradecidas a nombre de mis compañeras, a nombre del salón. No, agradecido soy yo porque cada vez que alguien me dice si quiero hacer una entrevista, me siento alguien importante, algo que no lo soy, ni me concibo serlo. Yo soy un ser humano común, igual que todos, solamente de repente con una peculiaridad de haber explorado un don que me han dado para escribir, ¿no? Yo he nacido para escribir, ¿no? Entonces, en mis 58 años yo tengo esa cantidad de publicaciones, espero seguir escribiendo, porque eso es lo que me hace feliz, ¿no? Y si es que eso sirve como algo referencial para que tenga el privilegio de que ustedes estén en mi casa, vengan cuantas veces quieran, ¿no? Para seguir conversando. Y si de repente les gustaría conversar en el aula, yo encantado, me invitan, yo converso con ustedes. Este tema de la pedagogía me encanta, la historia de la cultura me encanta, y podemos hablar sobre, por ejemplo, mi especialidad. Yo soy comunicador social, ¿no? Y yo tengo un estudio en Argentina de coach ontológico para hablar sobre el tema de la ontología del lenguaje, hablar cómo es que el lenguaje influye en las relaciones de las personas. O sea, ahí tienen a disposición mi persona para que me exploten en el momento que ustedes lo quieran, ¿no? Muchas gracias. Pues nosotras encantadas. Acá algún momento estaremos invitándole para una Por favor, situación. por favor, para mí será siempre un honor. Gracias. Gracias.